El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El original dice: estad atentos y orad. La palabra velad que aparece ahí no es solamente se refiere a pasar la noche velando, como siempre o algunas veces lo hemos hecho, lo hacíamos. Jesús no está pidiendo que no duerman. Jesús está pidiendo que estén atentos. Lo que Jesús estaba esperando era lo que pasó al rato. Al rato apareció una turba de gente que venían a buscar a Jesús. Y usted conoce la historia, encabezados por Judas. Así que cuando Jesús le dice a ellos velad, le está diciendo estén atentos. En el argot popular podríamos decir mosca. Estén mosca. Porque Jesús esperaba que esto sucediera. Ya los estaba esperando. Hay un poderoso principio para el que ora, y es el que ora no lo sorprende nada. Siempre espera lo que viene, porque siempre el Espíritu Santo lo está alertando. Así que eso es una ventaja del que ora. Jesús estaba orando, los discípulos no lo estaban haciendo, tenían sueño. Jesús le dice estén atentos y oren. La razón por la cual Jesús le continúa diciendo que la única forma de no caer en la tentación era orando, es porque no hay otra manera de no caer en la tentación. Y usted dirá, ¿por qué Jesús lo mete en el contexto? Es sencillo. Jesús estaba delante de la tentación más grande que había estado él. La tentación más grande para Jesús no fue en Lucas 3, delante de Satanás. Porque delante de Satanás, Jesús esperaba que cualquier cosa que viniera de Satanás era malo. Hasta usted lo sabe. Usted no tiene que ser tan espiritual para saber que cualquier cosa que el diablo le ofrezca es mala, aunque se vea buena. Ahora, Jesús está en Lucas 3 y Satanás viene a tentarlo. Era ¿cómo llamarlo? Cumplir un protocolo. Era necesario que Jesús venciera en las mismas áreas de tentación en las cuales cayó Adán y Eva. Como el postrero último Adán, Jesús necesitaba demostrarle al cielo, a la tierra y hasta el mismo infierno que él estaba hecho de algo diferente, que su deseo o su motivación no estaba en la tierra sino en hacer la voluntad de su Padre. Y como el postrer Adán necesitaba recuperar todo lo que Adán el primero había perdido. Eso se logró en la tentación de Lucas 3. Pero el gran peligro que todos deben saber fue en el Getsemaní, porque fue ahí donde Jesús pudo haberse arrepentido del plan de salvación para la raza humana. Fue ahí donde Jesús pudo haber dicho: lo siento mucho, lo que me viene es muy duro y yo lo voy a sufrir, yo lo voy a llevar todo, y no es justo por una gente que me va a traicionar y que me va a matar. Cuando usted lea ese capítulo 26 se va a dar cuenta que fue muy triste. Los discípulos de Jesús, aquellos que ya él había nombrado apóstoles, léalo después en casa, todos lo dejaron. No quedó uno de los 12. Uno lo entregó y los otros 11 salieron corriendo y lo dejaron y lo abandonaron. Así que esto era suficiente para Jesús decir: bueno, se acabó, Padre, ya me voy. Este es un traicionero, esta gente se la pasa peleando, me dejaron todo y me voy a quedar yo solito con esta pela que me van a dar por la humanidad. No puede ser, yo me voy. Así que el Getsemaní es el lugar de mayor tentación para Jesús. Si lee con detenimiento se dará cuenta que Jesús ora 3 veces de la misma manera, y la primera oración que sale de Jesús es la tentación de dejarlo todo. Padre, si es posible,
que pase de mí esta copa. O sea, que yo no pase por lo que voy a pasar. Es posible que eso pase. Si Jesús oraba, usted sabe, estaba orándole el Hijo al Padre. Nadie oraba mejor que Jesús. Si Jesús no hubiera sabido que podía obtener una afirmación del Padre, no lo hubiera pedido. Pero cuando Jesús se dio cuenta que estaba arriesgando la salvación de toda la raza humana, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Entonces lo hizo 3 veces. La tercera vez le dice a sus discípulos: estén atentos y oren para que no caigan en la tentación. Jesús se lo dice porque Jesús viene de ser tentado 3 veces. Igual manera, Jesús vuelve a vencer 3 veces, pero en esta ocasión no fue a la tentación de Satanás, fue a la tentación de un corazón que quiere abandonar lo que Dios le llamó a hacer. Se lo dije en estos días, ¿se acuerda? Una de las mayores tentaciones es dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer, por comodidad, porque esto me va a cambiar la vida. Yo no quiero cambiar la vida, yo quiero seguir viviendo como vivo, yo no quiero hacer ajustes en mi vida, yo quiero. Esa clase de individualismo y egoísmo es una tentación para dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Usualmente cuando Dios te llama a hacer algo, exige de parte de ti un ajuste en la vida, y eso no nos gusta hacerlo. Y si usted quiere orar bien, ore que no caiga en esa tentación. Se está cuidando de todas las demás y de su propio corazón no lo está haciendo. Esa es la más peligrosa, porque a medida que los años pasan, y óiganme claramente, a medida que usted va pasando hacia los años dorados, el asunto del riesgo cuesta más. La gente tiende a ser menos arriesgada. La gente tiende a ir hacia lo más seguro, hacia lo menos comprometedor y hacia la posición donde usted se sienta más seguro. Eso en el joven es común, el joven se lanza a eso. Pero cuando una persona empieza a madurar en edad, esa característica impetuosa de la juventud la va perdiendo en el camino. Jesús tenía 33 años, es decir, ya no estaba en esa edad de muchacho de 15, 16, 17 que se lanzan a lo que sea, sino que estaba en una edad ya de esa que estamos hablando. Esa edad de que, ¿por qué arriesgarme? ¿Por qué irme hasta ese nivel de riesgo? Yo no necesito hacer eso. Así que a medida que usted vaya avanzando en edad, va a tener que cuidarse mucho más de esa tentación. ¿Alguien dice amén aquí? Jesús está diciéndole a sus discípulos: estén atentos y oren para que no caigan en la tentación. Estaba hablándole a alguien que acababa de ser tentado 3 veces a ceder al deseo de su corazón, de no morir en la cruz, de no pasar semejante a tortura y semejante humillación que iba a vivir. Jesús ya la sabía, así que él sabía lo que se enfrentaba. Jesús no estaba entrando a ciegas, él sabía que iba hacia una muerte dolorosa, hacia una tortura, hacia una vergüenza enorme que ningún hombre en su posición la merecía. Está bien los ladrones, porque ellos merecían eso, pero un justo, un hombre sin pecado, un hombre con una vida intachable, exponerse a semejante humillación. Jesús tenía la libertad de poder decidir eso, y justamente lo hubiera hecho, pero era necesario que muriese en esas condiciones para ganar la salvación para nosotros. Así que no pierda de vista ese mensaje. Créame, la tentación, la peor tentación a la que te puedes enfrentar, no es a la que tú esperas. A una mujer, a un hombre, a un dinero, porque cualquiera de esas cosas te arrepientes y regresas a tu posición, pero las demás no. Cuando tú haces un viraje de dirección, y si Dios te quiere para allá, tú te vas y te volteas y te vas para el otro lado, eso es estable, es decir, eso es permanente. O sea, no vas a poder regresar de ese camino, y ese camino es desobediencia, igual que el pecado. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Si usted va a orar y le va a decir, como parte de la oración lo dijimos, que Dios nos librara del mal, que no nos dejara caer en la tentación, esta es la peor tentación que usted debe orar. Esta es la peor tentación que usted debe ubicar en su vida, y bajo ningún concepto ceder a ella.
No importa que las circunstancias no estén dadas. No importa que las circunstancias no estén dadas. Usted tiene que seguir adelante en lo que Dios le dijo, aunque llueve, truene o relampaguee, aunque haga sol o haya polvo. Usted debe seguir adelante, aunque haya dinero o no haya dinero, aunque usted tenga las cosas que quiere o no. Usted debe seguir adelante en lo que Dios le llamó a hacer, porque de eso depende su futuro y de eso depende su bienestar. Es una realidad que Jesús no, ni usted, ninguno podemos impedirnos entrar en la tentación. Es decir, ninguno está excepto de ser tentado, y no una, sino muchas veces y en el día mismo. Pero hay una petición que debe ser hecha por medio de la oración constante y persistente delante de Dios. Señor, no permitas que yo caiga en ninguna tentación. Las tentaciones pueden venir, pero yo, Señor, líbrame de no caer en ninguna. Eso es una forma inteligente de orar. Usted nunca podrá impedir que la tentación no venga, pero puede impedir caer en ella. Y eso es lo más importante de este punto, cuando Jesús les dice a sus discípulos: estén atentos y oren para que no caigan en la tentación. Que de alguna forma le puedo añadir al contexto, que de alguna forma Jesús le pudo haber dicho: yo acabo de salir de 3 tentaciones, estuvo tentado 3 veces a abortar, a dejar de hacer lo que mi Padre me llamó a hacer, pero no cedí en eso porque estaba atento y estaba orando. Les dice Él a ellos: ustedes hagan lo mismo, estén atentos y estén orando para que no caigan en la tentación de la vida, o en la tentación que el diablo les puede poner en la vida, o en la tentación que su propio corazón le puede invitar en la vida. Y les dice, aparte de eso, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y todos aquí lo quieren interpretar de la forma que tal vez en primera idea usted lo interpreta, que es: bueno, la carne es débil. La carne es débil y por eso yo caigo en pecado. No, el espíritu es más fuerte que la carne. La carne es la débil. ¿Cuál es la débil aquí? Diga conmigo: la carne es débil. Ok, si Jesús establece que la carne es la que es débil, entonces cuando tú caes en tentación, tu espíritu es más débil que tu carne. Matemática. Pero si usted se opone a la tentación y la vence, su espíritu es más fuerte que su carne. Y una vez más usted cumple la Biblia al decir que la carne es débil. Y si la carne es débil, la carne no tiene el poder de dominarte. Y si su carne todavía lo domina, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Oración. Le falta oración. Porque Jesús está diciendo claramente que el que está atento y orando no cae en la tentación. Y la razón de la cual no cae en la tentación es porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Si cae en la tentación es porque la carne, siendo débil, fue más fuerte que tu espíritu. ¿Qué le faltó? Oración. ¿Se da cuenta que la oración le da fuerzas y fortalece de primero al que ora? Aunque usted esté pidiendo por fortaleza de Dios, para muchos, al primero que Dios fortalece es a usted. El primero el que Dios cambia es a usted. Al primero el que Dios bendice es a usted. Porque el que ora recibe la primera y mejor parte de toda la oración. ¿Alguien dice amén a eso? Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Cuando oramos, nos hacemos reflejo de nuestra oración. Jesús, cuando regresa de orar, no venía. Él estaba orando. Cuando estaba orando, lo lee en casa, el capítulo 26, dice que su agonía era hasta la muerte. Pero cuando él terminó de orar las 3 veces que la Biblia registra que lo hizo, y regresa a sus discípulos y los anima y les dice: muchachos, estén pendientes y estén orando para que no caigan en la tentación, que yo pude haber caído, pero por estar orando no caí en ella. Y no caí en ella porque el espíritu es fuerte y la carne es débil. El espíritu está dispuesto y la carne usualmente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque la carne sabe que si ora va a ser cambiada. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Sabe quién se opone a cambiar? Su carne, no usted. No, usted no es esa carne.
Usted la carga, pero usted no es eso. Eso es su traje espacial, usted lo sabe. Pero la carne es malamañosa. O sea, la carne quiere tierra. En serio, la carne quiere tierra. El espíritu quiere cielo. Y estos dos, dice mi Biblia, que combaten entre sí. ¿Y cuál es el combate que se libra? Lo que la carne quiere. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere tierra. ¿Qué quiere el espíritu? El espíritu quiere cielo. Entonces, pero ambos están obligados a permanecer juntos. Y por eso luchan entre sí. ¿Para qué? Para ver quién tiene el control. El asunto es, quien decide quién tiene el control en su vida no es su carne, no es su espíritu, es su alma. Es usted. Eso sí es usted. Su alma. Eso es usted. Usted es un alma que tiene un espíritu y que vive en esa carne. Lo vuelvo a repetir. Usted es un alma. Según la Biblia en Génesis, usted es un alma viviente. El original dice un alma que vive para siempre. Ahora, usted es esa alma. Usted tiene un espíritu que es de Dios y que permanece en usted, pero vive en esa carne por ahora, pero no vivirá siempre en esa carne. El problema es que de acuerdo a cómo usted viva durante el tiempo que vivió en esa carne, es que usted decide su eternidad, dónde la va a vivir. Pero ya usted es eterno. Usted tiene un alma que vive para siempre en el cielo o el infierno. Eso lo decide quién, el que vive dentro de la carne. Así que el asunto de orar tiene que ver también con una supervivencia espiritual. Orar te ayuda a sobrevivir espiritualmente. No sé si me estoy explicando bien. Orar me permite sobrevivir espiritualmente. ¿Por qué? Porque este mundo y esa carne te quieren adaptar. Especialmente esa carne te quiere adaptar a este mundo, pero tú no perteneces a este mundo. Si tú pertenecieras a este mundo, tú fueras esa carne y vivieras para siempre en la tierra. Pero como no eres eso, si no eres un alma que vive para siempre, entonces esa carne, cuando deja de funcionar, se pudre y se convierte en polvo. Eso indica que entonces tú no estás diseñado para vivir toda la eternidad en la tierra. Si no, tu carne nunca se descompusiera y nunca te enfermaras. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que yo debo hacer? Orar. La oración no es solamente una opción que tengo. La oración no solamente es una carga que el pastor me puso encima, o que algunos dicen la Biblia me puso encima. No, la oración es un mecanismo de supervivencia espiritual que te mantiene enfocado en tu hogar eterno, que es el cielo. Te permite afectar las cosas en esta tierra a favor del propósito de Dios en tu vida, y te permite hacer avanzar el reino de Dios y hacer sucumbir el reino de las tinieblas ante el propósito de Dios en tu vida. Todo eso lo logra la oración, porque en ese pequeño verso 41 del capítulo 26 de Mateo está claro que Jesús decidió la salvación suya y mía en esa oración en el Getsemaní. Imagine usted que Jesús no hubiera muerto ahí. Imagine usted que Jesús dice: bueno, me voy. No, Señor, yo no voy a morir así. ¿Qué hubiera sido de ti, de mí? No tuviéramos opciones. Pero Jesús no se dejó vencer en esa tentación. Animó a sus discípulos y dijo: ustedes no se pueden dejar vencer por esa tentación. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo voy a volver a decir por último para que oremos. Necesito que entienda que este verso no se refiere a ninguna otra clase de tentación, aunque en primera línea se refiere a una. Te puedes aplicarlas a todas, pero en primera línea Jesús estaba resaltando esta clase de tentación. ¿Por qué le digo eso? Porque solamente unas líneas más adelante, cuando lea el capítulo 26, unas líneas más adelante, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y eso sí que era serio. Jesús nunca habló del que adulteró, del que fornicó, del que robó. O sea, solamente arrepiéntanse y serán perdonados. Pero el que me negare, eso era otra cosa.
El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Eso era serio. O sea, negar a Jesús, bueno, era lo peor que un hombre podía hacer. Y no lo hizo cualquiera, lo hizo uno de sus propios apóstoles. Ahora, si esto fuese terminal y Jesús se hubiera referido a eso, Pedro no hubiera tenido opciones. Pero Jesús no se refería a eso. Se refería a la tentación de dejar de hacer lo que el Padre te llama a hacer, o lo que Dios te llama a hacer en la tierra. Por eso le hizo énfasis a los discípulos en ese punto, y por esa razón les hizo ver que Él había vencido esa tentación hacía minutos atrás, pero que ellos iban a ver expuesto a esa tentación. Así que cuando Pedro tal vez negó a Jesús 3 veces, dice que lloró amargamente, pero estoy seguro que una de las cosas que Pedro decidió en ese momento de amargura es que, bueno, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Tal vez sí, tal vez no. En otras palabras, palabras más, palabras menos, para que oremos. El primero que cayó en la tentación fue Pedro, y era de los que estaba ahí con Jesús. ¿Cuántos están escuchando eso? Eso quiere decir que el asunto de orar me puede salvar de la tentación. Pedro lo niega 3 veces. Uno después lo lee en casa, unas líneas más adelante. Pero ¿sabe qué hace Pedro? Exactamente lo que Jesús le acababa de decir que no hiciera. Dejó todo lo que hacía para Jesús. No solamente él lo hizo, todos los discípulos lo hicieron. Es sorprendente. Lea su Biblia. Ninguno llegó y se paró y dijo: varones, hermanos, creo que estamos siendo unas gallinas todos aquí. No puede ser. El maestro nos enseñó que no vamos entonces a predicar. Vamos, que nos maten a los 12. Bueno, a los 11, porque el otro ya se había matado. ¿Sabe todo lo que hicieron? Se reunieron y dijeron: bueno, ya que anduvimos tanto tiempo juntos. Yo no sé el contexto, lo he estudiado, pero no he dado con la explicación real. Pero estaban en un barco. Aparentemente, tengo entendido, según la Biblia, que Pedro abandonó su barco. Sin embargo, cuando Jesús les aparece, están de nuevo en el barco y están todos los discípulos. O sea, fíjese la influencia de Pedro. El único pescador de los 12 era Pedro. Uno estaba muerto y Pedro los convenció para que todos los discípulos se metieran a pescadores. Todos eran pescadores. Imagine usted a Mateo pescando. Se le enredaba el nylon, se le metía el anzuelo en el dedo. El hombre decía: Pedro, esto es difícil. Y Pedro decía: yo les voy a enseñar, no se preocupe, esto es fácil, porque esto es lo que yo sé hacer. Y yo sé que, bueno, ya no tenemos al maestro que nos mantiene, ya no tenemos las ofrendas del ministerio, porque Judas se las raspó todas. Así que ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tener que trabajar, muchachos. Vamos. Entonces Pedro le dijo: bueno, yo creo que a poco soy un barco y yo los puedo enseñar a pescar. Y bueno, a veces uno tira la red y saca, a veces no, y pesca. Bueno, ahí vemos. Pero vamos a seguir juntos, muchachos, porque tenemos 3 años juntos por ir para abajo del maestro. Vamos a seguir juntos, por lo menos. O sea, ninguno de ellos estaba dispuesto a seguir adelante. Tuvo que Jesús venir otra vez. Esa era la peor tentación que habían recibido todos los discípulos. Tuvo que restaurar a Pedro y tuvo que volver a reunificar a sus discípulos. Y les dijo: bueno, muchachos, ahora sí, ya que les hablé durante 40 días sobre el reino de Dios, quiero que se vayan a Jerusalén, no se muevan, quédense ahí, van a recibir algo que necesitan para que prediquen mi palabra con unción y con poder, así que váyanse hacia allá. Y ellos todos recuperaron su destino. Lo que quiero decirle es que al final del día, Pedro recuperó su destino profético. Déjeme terminar este punto tan importante. No importa la tentación que hayas caído, puedes retirarte de eso. ¿Alguien oyó eso? Puedes retirarte de eso y puedes recuperar de nuevo tu destino y tu propósito en Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar 5 minutos por Venezuela. Ahora, Padre, te rogamos, te seguimos rogando por Venezuela. Señor, delante de ti ponemos a nuestra nación, Señor, para que la paz y la reconciliación vengan. Sin embargo, Señor, te pedimos la manifestación del perdón y el arrepentimiento en nuestro país, Señor.
esto debe pasar por el perdón y el arrepentimiento. Esto debe incluir la tolerancia y esto va a conseguir la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la paz para nuestro país. Pedimos la paz para nuestro país. Señor, que venga tu paz, que venga tu paz, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a cada lugar de nuestra nación, a cada lugar y a cada hogar de nuestra nación. Que vaya por nuestras calles, que vaya por nuestras plazas, que vaya por nuestras universidades. Señor, que la paz de Dios inunde toda nuestra nación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y haya reconciliación en nuestro país, unidad, respeto, tolerancia, Señor, perdón y arrepentimiento. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos que los valores de Jesús en el corazón de los venezolanos, Señor, sean sembrados de forma permanente. Y para esto te pido, Señor, dame miles, cientos de miles de personas en este país que tengan el amor por su nación, que tengan la pasión por su nación, pero que tengan la devoción por Jesús para salir a las calles y poder sembrar los valores de Jesús en cada venezolano, especialmente en nuestros más de 5 millones de niños en este país, Señor, que queremos influenciar contigo, con tu mensaje, Señor Jesús, con los valores de Cristo en el corazón de ellos, como está escrito: enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de ellos. Señor, tenemos esta esperanza en nuestro país, afectar esta generación, pero queremos corregir la próxima, sembrando el valor de Jesús. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por la economía de nuestro país. Señor, te pedimos que nuestra economía crezca y se desarrolle. Señor, que tú muevas a las autoridades en esas líneas a hacer los ajustes necesarios, a tomar las direcciones correctas. Señor, a hacer la influencia sobre el corazón de ellos para que tú los dirijas a tomar las mejores decisiones en la economía. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Queremos que nuestra población venezolana no siga sintiendo el embate de una crisis económica. No queremos que la pobreza siga atacando los hogares venezolanos. No queremos que la pobreza siga aumentando, sino que pedimos en el nombre de Jesús y le ordenamos a la pobreza empezar a retroceder en nuestro país. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que la provisión del cielo venga a cada hogar necesitado de nuestro país, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra economía crezca y se desarrolle. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que los niveles de maldad desciendan en Venezuela. Señor, la violencia, la muerte, la delincuencia, la droga, todos estos flagelos, Señor, todas estas actitudes autodestructivas y violentas, Señor, desciendan en nuestro país. La corrupción descienda en nuestro país, Señor. Todo lo que ataca, Señor, a nuestro país, que viene del mal, de la maldad, desciende en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo venga a todos los corazones de los venezolanos, que este país se conozca y te ame, que este país, Señor, te invite a sus corazones, que este país, Señor, te respete y viva para ti, Señor, que este país sea devocional a ti, Señor, que todo y cada uno de los venezolanos aprendan a orar a ti, aprendan a confiar en ti, pongan su fe y corazón en ti, Señor, para que los niveles de maldad desciendan abruptamente, Señor, y este país sea el primer país en dejar atrás, Señor, la violencia, en dejar atrás los índices de maldad, los niveles de maldad, Señor, atrás, muy abajo, y se convierta en una nación de luz para todas las naciones en el mundo, para Latinoamérica, para el Caribe, en todos los países, Señor. Vean hacia acá y entiendan y adviertan que solamente abrazando la fe en Jesús podemos salir de cualquier aprieto, Señor, en el cual nos consigamos. Padre, sabemos que ya tú estás mirando desde el cielo y has empezado a hacer influencia en nuestro país, Señor, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir empujando esta campaña, vamos a seguir enseñando a este país a orar, vamos a seguir predicando tu palabra y este glorioso evangelio en todo el territorio nacional, hasta que todo el país crea y te ame, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sé que lo mejor está por venir para nuestro país, Señor. Sé, Señor, que tú has extendido tu mano sobre Venezuela para bendecirla y será bendita, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria, honra y honor por siempre y para siempre.
Amén y amén. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.